Pero el deber es primero, aquí estamos. Así que yo los invito a que se sienten y si están en un lugar frío, abríguense. Porque ahora el clima está loco y nos agripamos en un 2x3. Ya vamos a proyectar la pantalla para poder iniciar esta presentación. Marina, muchas gracias por tus deditos. Vamos a poner los teléfonos en silencio y vamos a proyectar porque hoy tenemos un curso, o mejor dicho, una sesión bastante interesante donde vamos a hablar de contratos. Ya vamos a hablar de contratos, los tipos de contrato, desnaturalización de contrato y sobre todo Sunafil, que a veces como especialistas en la materia nos gusta mucho saber al respecto. Entonces, bienvenidos a todos los que se están uniendo. Espero que estén súper bien y vamos a empezar, ¿ya? Bueno, a ver, ¿qué cosa es lo que vamos a entender el día de hoy? Betsy dice, quiero saber cómo marcar mi asistencia. No te preocupes, Betsy, que al finalizar, Valentina seguramente va a hacer alguna muestra de cómo marcar la asistencia. Me parece que lo hacen desde la plataforma, así que no te preocupes que Valentina va a tomar nota y por supuesto que va a hacer un reminder de cómo marcar la asistencia para que no tenga ningún inconveniente con su registro, por supuesto, en la plataforma, ¿ya? Muy bien. A ver, Marina dice, por favor, antes puedo hacerle 2 preguntas. Ya, me las dejas en el chat y yo las leo y las vamos resolviendo a lo largo del curso para no de repente interrumpir a los demás. Ya es sobre la clase anterior como un repaso. A ver, dame una pregunta por el chat. Ya dame una pregunta por el chat, la revisamos y para no de repente quitar minutos a la clase, vamos respondiéndolas poco a poco. ¿Ok? Muy bien. En ese sentido, nuevamente los invito a estar atentos a la sesión de hoy. ¿Ya? Y vamos a empezar, por supuesto, con los contratos y cómo celebrarlos y cuáles son los elementos de un contrato laboral. Ustedes en la pantalla pueden ver algunas noticias, ¿ya? Antes de entrar de lleno a los tipos de contrato, quiero que observemos juntos estos titulares que probablemente no son tan lejanos. Algunos son de 2025, otros de 2024 y finalmente de 2022. Cada uno de ellos refleja algo que está pasando el día de hoy en el mundo laboral peruano. Que realmente, fíjense, el Congreso plantea eliminar los contratos civiles. La Corte Suprema debate si un trabajador temporal puede pasar a indeterminado. El Ministerio de Trabajo busca reducir las modalidades de contratación. Y los medios aún tratan de explicar cuáles son los tipos de contrato, porque probablemente no todos sabemos qué cosa es un contrato, si existen y, por supuesto, cuáles son, cómo se realizan y cómo se califican. Entonces, en ese sentido, el día de hoy, yo los invito a revisar estas noticias que nos ayudan un poco a saber dónde estamos ubicados y por qué es importante hablar de los contratos laborales. Denme un segundo, por favor, para ver el chat. No sé si hay algo por aquí. María recién entra, como veo la clase anterior. En la plataforma está la clase anterior grabada. Y, por supuesto, también tiene el material anterior, así que yo los invito a que puedan ingresar. Y Marina nos decía aquí sobre la jornada part-time y la jornada de tiempo completo, su pregunta. Ya rápidamente vamos a recordar. En el Perú la jornada laboral determina no solamente cuántas horas trabajas, sino también qué derechos laborales te corresponden. Y por eso es muy importante diferenciar qué es un trabajo part-time y un trabajo a tiempo completo. El trabajo a tiempo completo, que es la jornada a tiempo completo, que es el full-time, que se le llama, es la jornada ordinaria aprobada por norma. Son 48 horas semanales y 8 horas diarias. Y esta jornada es, digamos, la que más se da en el Perú, porque es la mayoría de los trabajadores la que la usan, ¿no? Las 8 horas diarias y las 48 horas semanales. Ahora, los derechos que genera la jornada laboral convencional, CTS, lo que revisábamos en la clase anterior, CTS, gratificaciones, julio y en diciembre, vacaciones a 30 días si es régimen general, asignación familiar si tiene hijos menores, seguro de salud, seguro EPS, indemnización por despido y por supuesto las horas extras si es que pasas las 8 horas o las 48 horas semanales. Ahora, la jornada part-time, tiempo parcial. Como bien dice la jornada tiempo parcial, es una jornada menor a 4 horas diarias en promedio.
El promedio diario se calcula de esta manera. Horas semanales entre días trabajados es igual al promedio diario. Si ese promedio es menos de 4 horas, es part-time. ¿Qué derechos no genera el part-time, Yane? CTS, gratificaciones, indemnización por despido, entre otras. Y derechos que sí tiene, por supuesto, porque los part-time también tienen derechos, están dentro de un contrato de trabajo. Boleta de pago, ingreso a planilla, salud, descanso semanal, si tiene hijos, asignación familiar, participación en utilidades, si es que la empresa otorga utilidades, entre por supuesto otras también que puedan participar. Entonces, la gran diferencia entre cada una de ellas es que, por ejemplo, si trabajas 20 horas semanales, según el cálculo que les he dicho, 4 horas al día, eres tiempo completo y generas todos los beneficios. Si trabajas 18 horas semanales, 3 horas al día, eres part-time y no generas CTS ni gratificación. La jornada no se define por el contrato, sino por las horas reales que laboras. Si trabajas 4 horas o más al día, ya no eres part-time, eres tiempo completo con todos los beneficios de ley. Entonces, esas son las diferencias entre cada uno de ellos, ¿ya? A ver, ahora sí vamos a empezar con la clase, que son los contratos de trabajo. Jornadas me parece que vamos a ver en la tercera sesión, o beneficios sociales, me parece, así que igual vamos a ir respondiendo las preguntas. Entonces, volviendo a las noticias que nos enfocan el día de hoy. Nos dicen todas estas noticias que el tema de contratos laborales no es estático, sino que es dinámico y está en debate constante. O sea, no es solamente cuestión legal hablarlo, sino también social. Y de hecho, lo que está en juego es, como habíamos visto en la clase anterior, la protección del trabajador y la flexibilidad que necesitan las empresas. Entonces, antes de memorizar todo lo que vamos a revisar el día de hoy, o entender todo lo que vamos a revisar, cuáles son los tipos de contrato, por supuesto, y todas las cositas que hemos podido ver antes en la primera clase y por supuesto a lo largo de esas sesiones, es preguntarnos qué diferencia a un contrato laboral de uno civil que vimos en la primera clase. ¿Por qué algunos trabajadores firman contratos temporales durante años? ¿Qué pasaría si mañana se eliminan las ocasiones de servicio? Estas preguntas son el corazón del debate actual y las vamos a ir resolviendo a lo largo de la clase. Porque de hecho hoy tenemos una grandísima oportunidad de aprender qué cosa es un contrato laboral, cuáles son esos elementos y cuáles son los tipos de contratos que existen en nuestro país. Y de hecho, la base de todo derecho laboral es el contrato de trabajo. O sea, más allá del documento en papel, el contrato es una relación viva que se manifiesta cada día entre el empleador y el trabajador. De hecho, el contrato de trabajo es un acuerdo voluntario, como habíamos visto de forma superflua en la clase anterior, entre el trabajador y empleador, donde el primero, el trabajador, presta servicios subordinados para el segundo. ¿Y qué recibe a cambio? Una contraprestación económica, que es la llamada remuneración, salario o de repente sueldo. Ahora, ¿por qué están estas tres frases en la pantalla? Porque estos son los elementos de un contrato laboral. La prestación personal de servicio. Eso significa que el trabajador no puede enviar a otra persona en su lugar, que es lo que veíamos en la clase anterior. Por ejemplo, si yo contrato a Valentina para que sea mi asistente, no puede mandar a su primo para que trabaje para mí, aunque tenga el mismo título, aunque sea la misma especialización. No puede. ¿Y por qué creen que eso es importante? Porque la empresa contrata a una persona porque confía en que esa persona va a realizar el trabajo al 100%, porque el trabajo depende de las habilidades de la persona contratada. Entonces, en el derecho laboral, el vínculo se basa en la persona y no en el resultado. A diferencia de un contrato civil, por ejemplo, donde lo que importa es el producto o servicio entregado. Recuerden, los contratos civiles son aquellos que son locación de servicio. Entonces, cuando hablamos también de remuneración, el segundo elemento es la contraprestación económica que recibe el trabajador. Y ojo, no solamente hablamos de dinero, porque también puede incluir alimentación, vivienda o beneficios adicionales, siempre que tengan carácter remunerativo. En principio, toda ventaja económica que el trabajador recibe por su trabajo puede ser considerada remuneración, salvo que la ley diga lo contrario. Por ejemplo, la propina voluntaria no es remunerativa.
pero un bono pactado en el contrato sí es remunerativo. Y esto es clave y es importante saber qué es remunerativo y qué no, porque la remuneración se usa y ayuda para calcular todos los beneficios sociales. La gratificación, CTS, vacaciones y aportes. Y luego viene la subordinación, que es algo que nosotros hablamos también en la primera clase. Porque recuerden que en la primera clase hicimos una, digamos, una serie de resumen sobre qué cosa es el contrato. Entonces, la subordinación es el punto que diferencia un contrato de trabajo de un contrato civil o de locación de servicios. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que significa estar subordinado o subordinada? Qué bueno que te haya quedado claro, Marina, muchas gracias. ¿Qué significa estar subordinado? ¿Qué creen que puede significar? Y yo le diga a Valentina, Valentina, tú eres mi subordinada en el trabajo, por supuesto. Marina dice, recibir órdenes. Bienvenida, Merly. ¿Cómo estás? Bienvenida a la clase. Claro, ser subordinada, como bien dice Marina, significa tener un jefe, cumplir órdenes y seguir un horario. Y la subordinación significa que el trabajador está bajo la dirección, control y fiscalización del empleador. Por ejemplo, si tienen un horario fijo, si reportan un jefe, si usan uniforme o si sus vacaciones las autoriza la empresa, entonces hay una relación laboral. Recuerden, aunque el papel diga otra cosa. Entonces, la ley dice que toda prestación de servicios remunerados y subordinados se presume como contrato de trabajo a plazo indeterminado, salvo que se pruebe lo contrario. Y eso, como pueden ver ahí, está en el artículo 4 del Decreto Supremo 00397-TR, que vimos la clase anterior, que son parte de las fuentes de derecho, que por supuesto nos ayudan a organizar un poco nuestras, digamos, normativas en cuanto a los países. Recuerden, el Decreto Supremo tiene toda la información y se ciñe a, por supuesto, la información que también está en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, si María trabaja en una empresa de marketing, imaginemos que no tiene contrato escrito, pero va todos los días, cumple un horario, recibe órdenes y le pagan mensualmente. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay o no contrato laboral? ¿Ustedes qué dicen? A ver, me voy a pasear de pestaña y me voy a pasar por acá. Anderson decía, estar bajo una autoridad, es la subordinación. Entonces, en el ejemplo de María, ¿qué dicen ustedes? María dice que sí hay contrato laboral. ¿Quién más? No tengan chicos, no tengan miedo, chicos. Es un espacio seguro. Recuerdan que yo les decía que acá escuchamos, leemos, pero no juzgamos. Todas las respuestas son bienvenidas. Entonces, María dice que sí hay, Wilfredo sí hay, Cintia también dice que sí hay. Por supuesto, cumple un horario, todos los días va, recibe órdenes y le pagan mensualmente una remuneración. Claro que hay contrato, aunque no haya el contrato de forma expresa o digamos de forma física, pero puede ser un contrato verbal. La ley presume que hay vínculo laboral. Y si la empresa dice que no, tendría que probar que no existía subordinación, lo cual es bien difícil. Entonces, recordemos tres pilares del contrato de trabajo. Primero, la prestación personal de servicio, la remuneración y finalmente la subordinación. Si esos tres existen, hay una relación laboral aunque no haya contrato firmado, aunque el papel diga otra cosa o aunque te paguen recibo por honorarios. Vamos a ver un poquito más acerca de esos elementos esenciales porque es importante realmente que ustedes los conozcan para poder diferenciarlos. De hecho, esas son las tres condiciones que deben darse sí o sí para que exista una relación laboral. Si falta una de ellas, probablemente estemos ante otro tipo de vínculo, como una locación de servicios o un contrato de civil. Cuando hablamos de la prestación personal de servicio, el primer elemento es la prestación personal de servicio porque esto significa que el trabajo debe ser realizado por una persona natural y además por sí misma. No se puede delegar ni enviar a otra persona a cumplir las órdenes y las funciones.
Por supuesto, en ese caso sería un contrato verbal, en el caso anterior. Ahora, si por ejemplo, hablando de la prestación personal de servicios, si yo contrato, a ver, vamos a ver por acá, si yo contrato a Wilfredo como asistente administrativo, él no puede mandar a su hermano en su lugar aunque tenga la misma carrera. El vínculo no se forma con la familia, con los amigos, aún así tenga la misma carrera y probablemente los mismos estudios, sino con la persona que presta el servicio. Porque nuevamente el empleador confía en esa persona, en sus habilidades, en su comportamiento y en todo lo demás porque por algo lo ha contratado. Entonces la prestación de servicio es indelegable. Cuando hablamos de remuneración, es la contraprestación que recibe el trabajador por su labor. Ahora, esto no es solo un sueldo mensual, también puede incluir bonos, puede incluir comisiones o beneficios en especie como alimentación o vivienda. Lo importante es que sea una retribución directa por el trabajo realizado. Por ejemplo, si una empresa le entrega a su trabajador vales de consumo y se lo entrega todos los meses, o una asignación fija por movilidad y se lo entrega todos los meses, de forma consecutiva, ¿eso forma parte de la remuneración? Sí, porque es periódico, porque es consecutivo. Y eso tiene un impacto directo, porque de la remuneración se calculan las vacaciones, la CTS, la ratificación y los aportes a la salud o a la AFP. Hay bonos de productividad que son remunerativos. Hay bonos por desempeño que son remunerativos. Si es periódico o forma parte habitual del pago, es remunerativo. Y solo dejan de ser remunerativos los conceptos que la ley expresa, coloca o excluye, como la asignación por educación, por ejemplo, los viáticos, entre otras que coloca, por supuesto, la ley de productividad en su decreto. Y finalmente, la subordinación, y el más importante en realidad. Cuando hablamos de subordinación, ustedes pueden ver, quiero ver aquí, sí, pueden ver mi mouse, ya, perfecto, porque yo estoy haciendo esto para señalar, pero no sabía si lo veían. Ya, excelente. Vamos a continuar. Paréntesis. Subordinación. Y aquí está la diferencia entre el contrato laboral y el contrato civil. La subordinación significa que el trabajador está bajo las órdenes. Es el jefe y ese es el subordinado. Está bajo las órdenes, bajo la dirección, bajo el control del empleador. El empleador puede decirle qué hacer, cómo hacerlo, en qué horario, e incluso puede supervisar, evaluar y sancionar. Claro que puede. Si alguien, por ejemplo, trabaja todos los días en una oficina, cumple un horario, reporta a un jefe y recibe instrucciones, hay subordinación, aunque el contrato diga otra cosa. Y ese poder de dirección es lo que marca la diferencia. La prestación personal significa que el trabajador hace el trabajo por sí mismo. La remuneración implica que hay contraprestación económica. Y la subordinación muestra que el trabajador tiene autoridad para dirigir, controlar y sancionar. Si esos tres elementos se cumplen, hay una relación laboral real. Recuerden, o el contrato o el papel diga lo contrario. Yane, perfecto. Pero ¿cuáles son los tipos de contrato? Yo sé que existen muchos. ¿Cuál es ese tipo de contrato? En términos generales, nuestra legislación los divide, como habíamos visto en la clase inicial, dos grandes grupos. Recuerden, ¿cuáles eran esos dos grandes grupos que vimos en la primera clase? Lo vimos al final de la clase. Marina dice modal escrito. Ya, ese es un tipo digamos, de cómo se puede generar un contrato. Puede ser verbal o escrito. Está perfecto. Pero ¿cuáles eran esos tipos de contrato que hablábamos en la clase anterior? Que recuerdan que yo traje un gráfico y teníamos una flecha en la parte directa, directo o indirecto, correcto. Van acercándose a la respuesta. Está perfecto, Riston, está excelente. Hablábamos de dos grandes grupos, los contratos indeterminados y los contratos temporales o sujetos a modalidad, que son los contratos directos. Porque los contratos indirectos vimos
que son la tercerización y la intermediación. Entonces, en este momento vamos a ver los contratos indeterminados y los contratos a modalidad. Un contrato a plazo indeterminado es la regla general. Se presume que toda relación es por tiempo indefinido, salvo que se demuestre lo contrario. Eso significa que si una persona empieza a trabajar en una empresa y no se especifica una fecha de término, se entiende que el vínculo es permanente. Además, este tipo de contrato no requiere formalidad escrita o verbal. Puede ser incluso tácito. Lo importante no es el papel firmado, sino la existencia de los tres elementos que vimos antes: la prestación, la remuneración y la subordinación. Por eso, si un trabajador presta servicios de forma continua, subordinada y remunerada, aunque no haya firmado nada, la ley presume que es un trabajador estable. Muy bien, Betsy, indeterminados o determinados. Y los contratos temporales o sujetos a modalidad son la excepción a la regla. Solo pueden usarse cuando existe una causa objetiva que justifique su duración limitada. En otras palabras, la empresa en ese tipo de contratos, en estos de aquí, debe poder explicar por qué necesita que ese vínculo tenga un plazo determinado. ¿Cuál es la causa objetiva? Y de hecho, a diferencia del contrato indeterminado, estos contratos deben constar en registro escrito y deben enviarse al Ministerio de Trabajo dentro de los 15 días de su celebración. Si no se hace, eso también es una causal de desnaturalización y el trabajador pasa a tener un contrato indeterminado. Entonces, la ley establece diferentes tipos de contratos temporales como los de inicio, incremento de actividad, necesidad de mercado, que son algunos que vamos a ir viendo poco a poco. Si una empresa de turismo contrata personal solo para temporada alta de verano, aquí la causa objetiva es clara, por ejemplo. El incremento temporal de demanda. Ahora que se acercan las fiestas, que ya estamos a puerta de Navidad. Empresas que contratan por temporada navideña. Noviembre, diciembre y enero. Hay causa objetiva evidente. Pero si el trabajador lo mantienen año tras año, sin interrupción ni variación, el contrato se desnaturaliza y pasa a ser indeterminado. El contrato indeterminado es la regla, no necesita formalidad y brinda estabilidad laboral. Sin embargo, el contrato temporal es la excepción, debe ser siempre por escrito, debe ser siempre justificado y tiene una duración determinada, que según la norma especifica cuál es la duración de cada tipo de contrato. Y antes de pasar a ver, por supuesto, todos los contratos y alguna jurisprudencia, hasta ahora hemos visto que los contratos temporales son la excepción, porque la regla en el Perú es el contrato indeterminado, y como toda excepción, la ley le pone lupa encima. Por eso exige requisitos formales que tienen que cumplirse sí o sí para que ese tipo de contrato sea válido. Y de hecho estos requisitos están en el artículo 72 del Decreto Supremo 003/97-TR, que es la norma de base que ustedes bien conocen de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y de hecho ustedes tienen ahí un extracto muy importante. Los contratos sujetos a modalidad deben constar por escrito, por triplicado, y deben consignarse de forma expresa su duración y las causas objetivas que justifican la contratación. Y vamos a desmenuzar cada frasecita de este párrafo porque nos dice muchas cosas. ¿A ustedes qué les dice, por ejemplo, este párrafo? ¿Para ustedes qué significa? Deberá consignarse por triplicado, debiendo decir cuál es la causa y cuál es el tiempo de duración. ¿Qué es por triplicado? ¿Qué significa por triplicado? A ver, por acá, Valentina nos ha colocado el registro de asistencia, muy bien. ¿Qué significa por triplicado, chicos? Ayúdenme, yo no sé. ¿Qué significa por triplicado? Por favor, no me dejen con la duda. A ver, vamos. ¿Qué significa? Tengo muchos participantes, 25 participantes.
Pedro dice 3 versiones en original. Marina dice copia para las partes involucradas. Excelente. El primer requisito parece muy formal, pero tiene todo el sentido del mundo. La ley dice que un contrato temporal no puede ser verbal, no puede ser de palabra, ni tampoco puede firmarse después. Debe estar por escrito y, como bien nos dicen nuestros compañeros, en 3 copias. Una para el empleador, una para el trabajador y una para mí. No, una se va para el Ministerio de Trabajo. ¿Y por qué 3? Porque la temporalidad debe ser registrada y visible para todos, no puede quedarse en el aire. Imaginen que una empresa contrata a una persona para reemplazar al asistente que salió de vacaciones. Ese contrato debe firmarse antes del primer día de trabajo. Sin embargo, si la empresa deja que el trabajador empiece y le dice, empieza nomás, ya luego firmamos. ¿La ley qué va a hacer? De decir, ya pues, está bien, después a firmar, no hay problema. No, la ley y el ministerio van a decir, oye, empresa tal, no tienes, ese trabajador no es a vínculo temporal, ese trabajador es a vínculo indeterminado. ¿Qué más nos dice este párrafo? Que el segundo requisito es la fecha de inicio y la fecha de término. Y esto es clave. No puede decirse en el contrato de redacciones que yo he visto personalmente, como por ejemplo, mientras dure la necesidad, hasta nuevo aviso, mientras haya carga laboral. No se puede colocar eso en el texto de redacción. El contrato tiene que decir exactamente cuándo empieza y cuándo termina. ¿Qué pasa si la empresa no lo coloca? O si va renovando un contrato cada mes sin una razón sólida. ¿Qué va a pasar con ese contrato? Se va a desnaturalizar. ¿Y qué significa eso una vez más? Que la ley lo convierte automáticamente en indeterminado. ¿Y por qué la ley hace esto? La finalidad es evitar abusos y evitar también tener personas con contratos cortitos de adorno para evitar beneficios laborales. Y finalmente algo muy importante que vamos a ir viendo a lo largo de las sesiones, que es el corazón en realidad del contrato temporal, la causa objetiva que justifica la temporalidad. La empresa debe explicar claramente por qué está contratando solo por un tiempo. No puede inventarlo, no puede maquillarlo, no puede copiar y pegar tampoco. La causa objetiva debe ser real, debe ser verificable y debe ser coherente. Contrato temporal por suplencia. Contrato temporal por licencia. ¿La finalidad cuál es? Reemplazar a un trabajador por maternidad, reemplazar a un trabajador por vacaciones o licencia, algún tipo de licencia. Recuerden que en el Perú tenemos varias. Contrato por incremento de actividad. Más clientes por una campaña, más producción por un contrato nuevo, más ventas en temporadas altas. Contrato por necesidad del mercado. Un pico de demanda temporal. Siempre se van a dar cuenta que esto es temporal. Por eso los contratos a modalidad siempre tienen que tener fecha de inicio y fecha de fin. Si una empresa contrata a una recepcionista porque la titular está de licencia de maternidad, la causa es completamente verificable y también objetiva. No es un hecho abstracto, no es una excusa, es un hecho que se puede verificar y comprobar. Entonces, para que un contrato temporal sea realmente válido, debe cumplir los 3 requisitos. Primero, estar por escrito y en triplicado. Segundo, indicar una duración precisa y expresar una causa objetiva real. Nuevamente, si falta uno de estos requisitos, el contrato se desnaturaliza. ¿Y qué significa ya desnaturalizar que tanto lo mencionas? Significa que el trabajador adquiere automáticamente la condición de trabajador a plazo indeterminado con toda la estabilidad que eso implica, beneficios, etcétera. En simples palabras, la ley prioriza la estabilidad laboral frente a la forma. Si la empresa no cumple con la formalidad, la ley corrige y protege al trabajador. Por aquí tengo una pregunta. ¿Un contrato no da beneficios laborales?
¿Te refieres, Marina, a un contrato temporal? A ver si me... Ah, ya, perfecto. Anderson, si todo contrato, por lo que tengo entendido, sí brinda beneficios sociales. Bueno, beneficios laborales. Ok. A ver, en el caso del contrato temporal, ¿no? Contrato a modalidad. ¿Te refieres a un contrato, sí, un contrato temporal? Ya, perfecto. Mira, el contrato temporal o modalidad sí genera beneficios sociales, ¿ya? O beneficios laborales, como se dice. Siempre que se trate de una relación subordinada, que nuevamente es lo que en el Perú se llama contrato sujeto a modalidad. El contrato a modalidad no elimina beneficios, solo lo único que hace es limitar el tiempo que dura la relación laboral, pero no elimina derechos. Ahora, ¿qué beneficios tiene un trabajador con contrato a modalidad? Si trabajas en un contrato a modalidad a tiempo completo, te corresponden todos los beneficios si estás en planilla. CTS, ratificaciones, vacaciones, salud, seguro de vida ley, utilidades y la empresa distribuye, indemnización por despido si el contrato se desnaturaliza. La única diferencia es que el contrato tiene fecha de inicio y fecha de fin. Esa es la única diferencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para ir avanzando, habiendo visto los requisitos, estos son algunos tipos de contratos temporales. Solo se usan cuando existe una causa objetiva que justifique su duración limitada. ¿Ya? Y la ley los clasifica en tres grandes grupos. Primero, por la naturaleza de contratación, que es de naturaleza temporal, naturaleza accidental o servicio específico. Y de hecho, en este primer grupo se usa cuando la empresa requiere personal por una necesidad propia de su crecimiento de actividad, pero no de manera permanente. Y de hecho, aquí en naturaleza temporal encontramos tres subtipos. Inicio, incremento de actividad, necesidades del mercado y reconversión empresarial. No se preocupen que vamos a ir explicando cada uno de ellos a continuación. Sin embargo, les doy algunos ejemplos para que más o menos podamos ir entendiendo y contextualizando qué es lo que significa cada uno. Inicio o incremento de actividad. Una empresa, por ejemplo, de transportes, que abre una nueva sede en provincia y contrata choferes solo mientras se consolida la operación. Necesidad de mercado. Una empresa textil que contrata personal extra por la alta demanda de uniformes escolares en marzo. Y reconversión empresarial, que es menos probable que se dé, pero igual en algunos casos se puede dar. Una empresa minera, por ejemplo, que implementa nueva tecnología y necesita personal temporal mientras capacita su equipo estable. Estos contratos se utilizan para responder las circunstancias de crecimiento o adaptación empresarial y su duración máxima acumulada es de 5 años. Luego nos vamos a los contratos de naturaleza accidental, que se subdividen en tres: ocasional, suplencia y emergencia. Ocasional, una universidad que contrata personal administrativo adicional para cubrir el proceso de matrículas que solo dura una semana. Suplencia, esa es mucho más evidente. Se contrata para reemplazar a algunos trabajadores que están de licencia. Licencia de maternidad, licencia por paternidad, licencia por fallecimientos familiares, por cónyuge. Y ahora se agrega una nueva licencia gracias al hemiciclo del Congreso, que es la licencia por familiares que tienen cáncer. Emergencia, cuando una empresa contrata personal temporal para atender los daños causados por un huaico o un accidente. Todos estos contratos se justifican por eventos temporales. Una vez que la situación termina, vuelve a la normalidad y el contrato también finaliza. Y finalmente, los contratos por obra o servicio específico. En este tercer módulo están los que se celebran para ejecutar una obra o prestar un servicio claramente determinado con inicio o fin definido. Y aquí tienen esos tres: específico, intermitente y de temporada. ¿Qué significa cada uno de ellos? Que la relación termina automáticamente al concluir la obra o la temporada. Por ejemplo, en cuanto a temporada,
y esto me sucede bastante seguido porque tengo algunos clientes que son agroindustriales. Entonces las empresas agroindustriales contratan trabajadores durante la época de cosecha, exportación de frutas. Porque recuerden que no todas las frutas salen en la misma temporada, cada una de ellas tiene temporadas. De hecho, ahora es temporada de la ciruela. Intermitente. Se contrata personal para actividades que se repiten de forma discontinua, eventos, ferias. Y específica, cuando una empresa, por ejemplo, constructora, contrata ingenieros solo para construcción de un nuevo edificio. Entonces recuerden, en estos casos la relación termina automáticamente al concluir la obra o la temporada. Si el trabajador continúa laborando sin interrupción ni una nueva causa, el contrato se desnaturaliza y se considera una vez más indeterminado. Entonces, para entrar a ver cada uno a detalle, quiero que profundicemos estos que son, por supuesto, digamos a continuar, los más usados por las empresas cuando tienen un incremento de actividad o una necesidad puntual en el mercado. Y de hecho, esos contratos los pueden encontrar en los artículos del 57 al 59 del Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Por ejemplo, hablamos del contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. Y este contrato se celebra, una vez más lo comento, cuando una empresa está iniciando una nueva actividad empresarial o abre una nueva línea de negocio sucursal y su duración máxima es de 3 años. Y aquí me detengo y les pregunto, con algunos ejemplos que yo les he podido ir dando, ¿qué ejemplo se les ocurre de una empresa que podría usar ese tipo de contrato? Cuando hablamos por inicio o lanzamiento de una nueva actividad, y les colocaba los ejemplos anteriormente, aquí, ¿qué se les ocurre? ¿Quién podría usarlo? ¿Qué tipo de empresa podría usarlo? ¿Para qué? ¿Qué dicen? ¿Yo podría usarlo? Contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. A ver, vamos a abrir el chat para poder revisar sus respuestas. Marina está pensando, dice, me pone ahí su emoji de que estoy pensando. Un ejemplo de quién podría usar, por supuesto, la duración está perfecto, Marina, pero ¿quién podría usar este contrato? ¿O en qué situación una empresa podría usar este contrato? Yo les doy uno. Cuando una empresa abre una nueva tienda. Una empresa que realiza obras. Mm, no. Marina dice, ¿no debe superar 3 años? No, no debe superar 3 años, Marina. Como máximo, 3 años puede durar. Pero dice una empresa que abre un centro de investigación. Claro, una empresa que lanza una nueva marca, una empresa que lanza un nuevo servicio, una empresa que abre una nueva tienda. Los fondos temporales de UVA contratan temporalmente trabajadores por unos meses. Claro, Sander, sería un tipo de contrato, pero no sería alguno de estos tres. Entonces, si una empresa, por ejemplo, de transporte decide abrir operaciones en Piura, o si una empresa textil lanza una nueva línea de ropa deportiva, puede contratar personal bajo esa modalidad. Pero ojo, según la jurisprudencia que también ven en la pantalla, en la casación laboral 1373-2017, el tribunal dice que no basta con decir nueva actividad, sino que hay que demostrar que realmente se trata de una operación diferente con nuevas funciones o un nuevo mercado. Si se usa este contrato solo para seguir haciendo lo mismo, pero cambiando de local o de nombre comercial, se desnaturaliza. Tiene que ser una operación diferente. Cuando una empresa abre una nueva tienda, una empresa lanza un nuevo servicio, cuando lanza una nueva marca,
una nueva línea de ropa, por ejemplo, una empresa textil que les comentaba. Entonces les repito, para que quede súper claro en cuanto a contrato por inicio o lanzamiento de una actividad. Recuerden que hemos visto muchísimos tipos de contrato, muchísimos, y estamos aquí. Por incremento de actividad no es lo mismo que cuando, por ejemplo, decía Sander que estamos en época de fruta y se contrata por temporada de uva. No sería aquí, sería aquí. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco para que podamos estar súper claros. Entonces, volviendo a los contratos por inicio. Ese contrato se celebra cuando una empresa está iniciando una nueva actividad empresarial. No tiene nada que ver con su core de negocio actual. O abre una nueva línea de negocio sucursal. Su duración máxima es de 3 años. No puede exceder el contrato de un trabajador y ponerle que dure 4 años, porque si no también se desnaturaliza. Y ustedes poco a poco se van a ir dando cuenta, cada uno de ellos tiene una finalidad específica. Por supuesto, estamos tratando el primero recién, por eso es que de repente hay dudas. Pero ese es el primerito. Y es por inicio de lanzamiento de una nueva actividad. Ahora, tenemos el otro que es por necesidades de mercado. Ese contrato se utiliza cuando hay un incremento coyuntural o temporal de la demanda de productos o servicios. Su duración puede ser de hasta 5 años sin que exista, siempre que exista, una causa objetiva y comprobable. Y nuevamente, ¿qué tipos de negocios creen que usan este contrato con frecuencia? Y aquí también les comentaba al inicio, estamos ahorita en campaña de hecho navideña. Todas las empresas que están contratando trabajadores extras para campañas solamente navideñas están usando ese tipo de contrato. Empresas retail, supermercados, textiles, agrícolas en temporada alta. Que aquí podría encajar el tipo de contrato que nos decía Sander. Los que tienen temporada de uva, por ejemplo. ¿Pueden hacerlo a través de ese tipo de contrato? Claro que sí, siempre que la causa sea justificada. Un ejemplo clásico son las empresas que refuerzan su personal en diciembre por campaña navideña o las agroexportadoras durante la cosecha. Ahora, la casación 11436 aclara que el incremento debe ser sustancial y verificable. Es decir, no basta solamente con decir que las ventas han subido un poquito, sino que debe existir evidencia real de que la empresa necesitó más personal temporalmente para atender esa mayor demanda en específico. Si la empresa contrata con esta modalidad, pero el trabajador realiza las mismas funciones permanentes todo el año, el contrato se considera atemporal, digamos, de tiempo intermedio. Acuérdense de cuando hablamos de este tipo de contrato, acuérdense muy bien de las épocas en donde hay mayor gente que compra y las tiendas se vuelven locas. Todas las tiendas por departamento, en época escolar. Seguramente han visto en Tailoy, en Saga, en Ripley, en Totus, que hay carteles inmensos, vacaciones o temporada escolar, campaña escolar. Y todas las personas extras que trabajan en esa campaña escolar para atender esa solicitud en específico, solamente esos trabajadores tienen que tener contrato por necesidades de mercado, por el tiempo que dura la campaña. En el caso de diciembre, puede ser noviembre, diciembre, enero. Puede ser octubre, noviembre, diciembre. Contrato por reconversión empresarial. Ese contrato se usa, como les mencionaba, pocas veces, poquísimas veces, pero bueno, está vigente en el derecho laboral, entonces es probable que también sea bueno que lo tengan en cuenta. Por acá tengo una pregunta. Vale, dice, ¿una nueva actividad que no haya existido antes? Sí, claro, que no esté ni alineada al core del negocio de la empresa, porque si no, no va a ser justa. Este contrato en específico se usa cuando la empresa está atravesando un proceso de transformación interna, cambios tecnológicos, reorganización, implementación de nuevos sistemas.
Por ejemplo, ahora actualmente con todo esto que está sucediendo con la inteligencia artificial, hay muchas áreas de tecnología que están teniendo justamente personas externas que trabajan dentro de una compañía por un tiempo determinado, para de repente implementar nuevos sistemas que probablemente son ajenos a todos los colaboradores que están dentro de una misma compañía. Entonces, para eso se usa este tipo de contrato. Un cambio de maquinaria, una reestructuración de proceso, una reestructuración de área, una implementación de nueva tecnología, y tiene una duración máxima de 5 años. Ese contrato se justifica cuando la empresa necesita adaptar su personal o contratar trabajadores temporales para implementar un cambio importante. Una empresa minera, por ejemplo, que cambie su sistema de extracción y necesita personal específico para capacitar o supervisar el nuevo proceso, solamente para esa situación. Y de hecho, la acusación que nos dice señala que debe haber una modificación real en las actividades o en la estructura tecnológica, no que solamente fue un cambio administrativo. Si la empresa mantiene las mismas operaciones, la misma metodología o el mismo sistema que tenía antes, no hay motivo válido para usar esta modalidad, porque esto se usa cuando los colaboradores no saben absolutamente nada del nuevo sistema o del nuevo proceso y requieren personal capacitado que sí sepa y se quede durante un tiempo trabajando para que les enseñe o para que implemente algo nuevo. Para eso sirve el contrato de reconversión empresarial. Entonces, los contratos de naturaleza temporal tienen en común que surgen por necesidades de crecimiento, por necesidades de adaptación o expansión empresarial. Siempre con un plazo definido y siempre con una causa concreta. Ahora, cada empresa puede adaptar el contrato a la necesidad que requiera. Pero hay mucha confusión cuando hablamos de la causa objetiva porque a veces pensamos que la causa objetiva está alineada a cierto tipo de contrato y resulta que no. Si la empresa no puede justificar esa causa o el trabajador continúa laborando después del vencimiento del contrato, se presume que la relación es a plazo indeterminado, porque todos estos contratos son solamente para una situación en particular, que luego se acaba y vuelve toda la normalidad. Y como dice la Corte Suprema, el contrato de trabajo se reconoce por sus hechos y no por su denominación. Entonces siempre es bueno también saber cuál es la causa objetiva real para no caer en desnaturalizaciones de contrato que probablemente después pueden ser desnaturalizaciones y pasar de plazo indeterminado. Marina dice, la mayoría de empresas hoy se encuentra implementando las nuevas herramientas de IA, por supuesto. Y ahí es donde más están usando los contratos de reconversión empresarial. Ahora, si nos vamos a los contratos de naturaleza accidental, estos se utilizan para cubrir necesidades imprevistas o temporales distintas a la actividad habitual de la empresa. Estos son contratos breves, específicos y sobre todo excepcionales. Y la ley regula el ocasional, el de suplencia y el de emergencia. Y de hecho el ocasional, como bien dice su nombre, es solamente para atender necesidades transitorias. ¿Qué significa transitoria? Que solamente está un momento y que luego se va a ir. Son necesidades transitorias diferentes a la actividad habitual del centro de trabajo. Y tiene una duración máxima de 6 meses al año. Si una universidad contrata asistentes administrativos adicionales para apoyar el proceso de matrícula semestral, esta no es una actividad permanente, es un refuerzo temporal para un pico de trabajo. Terminado el proceso, se acaba el contrato. Y de hecho la sentencia del TC recordó que este tipo de contrato solo puede usarse si realmente hay una necesidad temporal. Si se renueva varias veces o el trabajador realiza funciones permanentes, nuevamente se convierte en un contrato a plazo indeterminado. Porque ustedes ven que es súper ocasional. 6 meses al año. Contrato por suplencias es mucho más fácil de entender. Ese contrato se celebra para reemplazar a un trabajador estable cuyo vínculo se encuentra suspendido por una causa justificada. Vacaciones, licencias por maternidad, licencias médicas, entre otras.
Si, por ejemplo, en una empresa la contadora principal sale de licencia de maternidad durante 3 meses, por supuesto que la empresa puede contratar a otra persona bajo un contrato de suplencia solo por el tiempo que dure la ausencia. Y una vez que la titular regresa a sus labores, el contrato de reemplazo termina automáticamente. De hecho, aquí la casación laboral también nos especifica y nos aclara que ese tipo de contrato solo es válido si existe una relación suspendida, no cuando se contrata personal adicional sin ningún tipo de causa. Debe existir un trabajador titular que se vaya para que llegue una persona que lo está reemplazando. Y por supuesto debe ejecutar las funciones de la persona reemplazada. Y finalmente el contrato de emergencia. Se utiliza cuando la empresa necesita personal para atender un hecho fortuito o de fuerza mayor, un desastre natural, un accidente, una situación imprevista. Imaginemos que una empresa de electricidad tiene una tormenta eléctrica que daña varias líneas. Contrata personal técnico temporal para reparar la infraestructura mientras dura la emergencia. Una vez controlada la situación y reparada la estructura, el contrato concluye automáticamente, porque se acabó la causa objetiva. Entonces la jurisprudencia señala que el empleador debe demostrar la existencia real de la emergencia, porque si no puede probarla, el contrato se considera simulado y el trabajador pasa a ser nuevamente indeterminado. Entonces, estos contratos tienen nuevamente algo en común, que surgen por situaciones excepcionales y temporales y no permanentes. La finalidad en ese tipo de contrato es ayudar a la compañía a cubrir un vacío o una contingencia momentánea, solamente de un momento. Ustedes se dan cuenta, es bastante poca la duración. Si la causa que justificó el contrato deja de existir y el trabajador sigue trabajando, para la redundancia, la relación se presume determinada, porque en el derecho laboral, nuevamente, la realidad siempre prevalece sobre la forma. Y ya nos vamos al contrato por obra o servicio específico, que es el tercer grupo de los contratos sujetos a modalidad que revisamos. Y esos contratos se caracterizan porque el contrato, o mejor dicho, el trabajo, tiene un inicio y un fin claramente definido. Es decir, se contrata a una persona para una tarea concreta y una vez que esa tarea termina, el vínculo laboral concluye automáticamente. Contrato para hora determinado servicio específico. Evidentemente, ese contrato se usa cuando la empresa necesita personal para desarrollar una obra o un proyecto en concreto previamente determinado en su duración y objetivo. Y por supuesto que no hay una fecha fija de término, sino que termina cuando se cumple el objeto por el cual el trabajador fue contratado. Porque una empresa constructora, por ejemplo, que contrata ingenieros y operarios para la construcción de edificios, puede tener una fecha aproximada de finalización, pero con tantas adversidades probablemente esa fecha o se acorta o se extiende. Es lo normal. Cuando el edificio está contratado, o mejor dicho, terminado, el contrato se da por concluido de forma automática. Y de hecho la jurisprudencia también nos dice que este tipo de contrato solo es válido si el trabajo tiene una finalidad concreta y verificable. Si el trabajador nuevamente continúa laborando después de culminada la obra o si realiza labores permanentes dentro de la empresa o se va a otra obra que no es para la cual fue contratado, el contrato se desnaturaliza y nuevamente pasa indeterminado. Si se dan cuenta, todas las desnaturalizaciones de esos contratos es que se acabe y pase indeterminado. Por aquí dice, como el caso del COVID, claro, en el contrato que vimos por emergencia. La persona que ingresa por un contrato de suplencia puede ser contratada. ¿En qué modalidad sería adecuado? Puede ser contratada a modalidad indeterminada, no hay ningún problema. Claro, dependiendo del tipo de ejecución que vas a realizar, pero no habría ningún problema. Porque, o sea, no, si eres contratada por contrato de suplencia no significa que nunca más te van a poder contratar en esa empresa, ¿no? Se tiene que respetar, eso sí, el tipo de contrato, porque no pueden hacerte un contrato por suplencia y para que trabajes por manera, digamos, por tiempo extendido.
pueden contratarte luego, respetando correcto el tipo de causa objetiva que tenga. Dependiendo del tipo de causa objetiva que tenga, podría decirte tal vez la modalidad. Pero si no hay una causa específica o una causa objetiva que se tenga por enterada, lo más probable es que la recomendación es que sea que te contraten a través de contrato indeterminado. Porque pueden contratarte, claro que sí, no hay ningún problema. Ok, muy bien. Contrato intermitente. Ya, este contrato se aplica cuando las actividades de la empresa no son continuas, sino que se repiten en ciertos periodos según las necesidades del negocio. Se firma cuando, por ejemplo, hay paralizaciones periódicas o pausas naturales en el desarrollo del trabajo. Y de hecho, no lo sé, una empresa de eventos y contrata personal para el montaje y desmontaje de ferias o conciertos. Hay meses con actividad intensa y otros con inactividad total, pero la empresa requiere a los mismos trabajadores de forma cíclica. Entonces, la canción nuevamente que nos dice, indica que el contrato no tiene duración máxima, pero nuevamente debe justificarse que la labor sea realmente discontinua por su naturaleza, no por la decisión del empleador. Y finalmente los contratos de temporada, que era algo también que estaba alineado en algunas preguntas, por algunos comentarios que hicieron ahí de la cosecha de uva. Y ese contrato se celebra cuando la empresa tiene actividades que solo se realizan en determinadas épocas del año, pero que se repiten regularmente. Y de hecho es típico ese tipo de contratos, como les mencionaba anteriormente, en empresas agroindustriales, en empresas turísticas o de repente de consumo masivo. Perdón. Y justamente hablábamos, por ejemplo, con Sander de la exportación de la uva. Entonces, una empresa exportadora de uva puede contratar trabajadores de campo solo durante los meses de cosecha y empaque, por supuesto. Cada año, la necesidad se repite en el mismo periodo, por lo que el trabajador puede ser recontratado cada temporada sin ningún problema. Entonces, nuevamente, la jurisprudencia que nos dice precisa que la temporada debe ser cíclica y previsible con un calendario repetitivo. Si el trabajador sigue laborando fuera del periodo de la temporada, su contrato nuevamente se va a dar como indeterminado. Entonces, en resumen de todos esos tipos de contratos, los contratos por obra o servicio específico tienen una lógica clara. Siempre van a estar ligados a una tarea o una etapa definida. Si hablamos por obra determinada, hay un proyecto concreto. Si hablamos intermitente, hay labores que son periódicas pero discontinuas, por su misma naturaleza, no por elección del empleador. Y finalmente, si es de temporada, las labores se repiten en los mismos meses del año. Todos estos contratos permiten a las empresas adaptar la naturaleza de sus actividades, pero también estar bien sustentados y documentados para no ser contratos adorno. Porque si estos no tuvieran causa objetiva, se podría contratar de forma inescrupulosamente descarada personas a través de contratos a modalidad. Sin embargo, se tiene que sustentar y demostrar por qué se está contratando un trabajador de forma determinada, dependiendo de cada uno de los casos. Y ahora que hemos visto cada uno de los contratos, ¿por qué hablábamos de la desnaturalización de los contratos? Esa es una de las cosas más importantes cuando hablamos de contratos sujetos a modalidad, porque cuando la ley los considera desnaturalizados es cuando dejan de ser temporales y pasan a ser indeterminados de forma automática. De hecho, están reguladas en este artículo, y la desnaturalización, para que nos quede súper claro, es lo que nos ayuda a identificar que el contrato temporal deja de ser válido como temporal porque ya no cumple los requisitos o las condiciones que justificaban su temporalidad. Cuando eso pasa, la ley transforma esa relación en un contrato indeterminado, aunque el contrato diga otra cosa. En resumen, nuevamente, lo que les decía en la primera clase,
La realidad manda sobre el papel. ¿Y cuáles son los casos en los que puede ser desnaturalización de contrato? Bueno, número 1, si el contrato continúa, o mejor dicho, si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento de su contrato, o después de las prórrogas permitidas, porque recuerden que hay algunos contratos que tienen duración máxima de 5 años y se pueden hacer adendas a un contrato. Claro. ¿Cuántos contratos expliqué? Bueno, vamos a ver el número. Hemos hablado de todos los contratos a modalidad, ¿ya? Todos los contratos a modalidad, eso es lo que hemos explicado. Hemos explicado 9 tipos de contrato y, por supuesto, 3 grupos grandes, como bien dice Andersen, que son los contratos de naturaleza temporal, contratos de naturaleza accidental y contratos por obra. Hemos explicado 9 tipos de contrato, que son los tipos de contrato de modalidad que tenemos en nuestro país y en nuestra legislación. Porque el contrato de modalidad indeterminada ya lo hemos explicado y sabemos lo que significa. Ahora, por ejemplo, en este caso, en la primera parte, yo les decía, si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento de su contrato o después de las prórrogas permitidas, el contrato automáticamente se convierte en indeterminado. Por ejemplo, si Marina, ¿no? Marina, que nos estaba haciendo la pregunta de cuántos de... espérenme un segundo, que me gusta leerlos. Marina dice, me encantó el tema que tocó en la primera clase sobre los principios laborales. Uy, sí, y esta clase era para hacerla, pero de 2 horas. Sin embargo, tuve que achicar. Porque si no, íbamos a terminar luego de 3 horas. ¿Ya? Gracias, profesora. Gracias, Andrés. Ok. Entonces, volviendo y recapitulando. Si María tenía contrato desde el 1 de enero al 31 de marzo, pero el 1 de abril sigue trabajando como si nada, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué consideran que va a suceder? Recuerden, María tenía contrato desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Y luego llega el 1 de abril y sigue trabajando como si nada. Marina dice que se desnaturaliza. ¿Y qué va a pasar cuando se desnaturaliza un contrato? Claro, porque no se respetó el plazo. María va a ser una trabajadora a plazo indeterminado. No necesita firmar nada, no necesita que su empleador le diga, ¿sabes qué, María? Es que nos hemos olvidado, ¿ya? Y vas a ser a plazo indeterminado. No, porque las empresas nunca dicen eso. María no necesita que le digan nada, María no necesita firmar nada, la ley lo decide porque así está establecido en el Decreto Supremo 003. ¿Y qué creen que pasa si una empresa deja que una persona trabaje y se renueva su contrato? Como bien lo decía Marina, si una persona sigue trabajando sin renovación, la ley declara automáticamente que el vínculo es indeterminado. No necesitas esperar nada. Los contratos temporales no se pueden extender por costumbre ni por silencio. Si la empresa no mantiene la formalidad, pierde la temporalidad. La ley protege la estabilidad del trabajador y por eso es que ha creado la desnaturalización. Porque lamentablemente en el Perú existe mucha informalidad, poca formalización. Y en ese sentido hay empleadores que ni siquiera saben cuándo finalizan los contratos de sus trabajadores. Hay empleadores que ni siquiera saben cuáles son las duraciones máximas de cada uno de sus contratos modales. Por eso es que la ley, en aras de protección al trabajador, que recuerden que de la relación laboral es la más débil, creó la desnaturalización. Y el siguiente caso, cuando el trabajador sigue laborando después de terminada la obra o servicio específico. Déjenme por acá que yo tengo que... Porque les contaré, chicos, que yo tengo 2 pantallas, ¿ya? Entonces, en una pantalla está la presentación y estoy mirándolos en esa pantalla, y en la otra tengo el chat. Entonces, por eso es que me estoy moviendo de un lado para otro, ¿ya? Yo trabajo con 2 pantallas. No sé si han visto esos memes, o para que se relajen un poquito les cuento. Ya no sé si han visto esos memes que dicen, por esto necesito 2 pantallas. Y sale en una pantalla viendo mi serie de Netflix y en otra
la PPT que estoy armando para la clase, ¿no? Eso no sucede aquí, ¿ya? Eso es para ciertamente las clases. Entonces, habiendo hablado sobre esto, yo tenía una preguntita por aquí. María, ¿qué es el contrato de los CAS? Bueno, el contrato CAS, en principio, es un contrato de administración de servicios, ¿ya? De hecho, el contrato CAS es un régimen laboral especial que se usa en el Estado, no en el sector privado. Estos contratos que estamos viendo son sector privado. Y el contrato CAS fue creado por el Decreto Legislativo 1057 y regula la contratación de personas que trabajan para entidades públicas. ¿Cuáles entidades públicas, Yane? Ministerios, municipalidades, hospitales, entidades de gobierno regional, SUNAFIL, SUNAT, todas las entidades públicas que ustedes se puedan imaginar. Entonces, características del contrato CAS rápidamente para que quede súper clara la pregunta. Es un régimen laboral especial porque tiene su propia ley, que es la ley de la carrera administrativa, que es el 276. Se formaliza mediante contrato escrito siempre, aquí tampoco no hay contrato verbal, y no genera estabilidad laboral, porque el contrato CAS no es permanente. Y por supuesto se paga a través de recibo mensual, que es la planilla CAS, ¿no? Que es el trabajador CAS que recibe una remuneración mensual y está en planilla CAS. Entonces, por supuesto que el derecho, el trabajador tiene derechos en cuanto a cuando está el régimen CAS, ¿ya? Pero hay limitaciones también del régimen CAS, que rápidamente se los digo. Los CAS no tienen CTS, los CAS no tienen gratificaciones tampoco. ¿Qué más los tienen los CAS? Indemnización por despido, como en el sector privado que estamos viendo. Tampoco tienen estabilidad absoluta y no acceden automáticamente a la carrera administrativa. Entonces, más o menos es un poco lo que les puedo hablar sobre los contratos CAS, que bueno, sector meramente público, ¿no? Así es. Muy bien. A ver, por acá tengo, Valeria, otra pregunta antes de continuar, porque ya nos quedan 17 minutos. 17 minutos para finalizar, o 27, no, 17. Ya. Valeria dice, el contrato indeterminado debe presentarse y firmarse igual, ¿verdad o no? En el caso de que siga trabajando después de culminado su anterior contrato. A ver, vamos a entender esta pregunta. Primera pregunta desglosada. ¿El contrato determinado debe presentarse y firmarse igual? Sí, es recomendable firmarlo. Por supuesto que sí. Pero no es obligatorio que exista. Solo para contrato determinado. Porque cuando un contrato temporal vence y el trabajador sigue elaborando, la ley automáticamente convierte la relación en un contrato determinado. Aunque no se firme nada, aunque el empleador no lo quiera. Porque eso es naturalización según justo lo que estamos viendo. Ahora, entonces, ¿se debe firmar el contrato determinado? Desde el punto de vista legal, no es obligatorio firmar un nuevo contrato para que la ley sea indeterminada. O sea, para que la relación sea indeterminada. Desde el punto de vista práctico y probatorio, sí es conveniente que la empresa regularice firmando un contrato determinado. Porque tiene muchas características. Ordena el legajo del trabajador, evita errores futuros. Ahora, recuerden que el contrato determinado no tiene fecha de finalización. Tiene fecha de inicio, pero no de finalización. Y por supuesto que se recomienda firmarlo y tenerlo ahí guardado en físico, claro. Pero no es obligatorio para que exista. ¿Ok? Muy bien. A ver, estábamos explicando este casito de aquí cuando se trata de un contrato de obra indeterminada. Si un contrato de obra, o mejor dicho, si un contrato es por obra o servicio determinado y la obra ya terminó, pero el trabajador sigue prestando servicios, la relación se vuelve indeterminada. Ejemplo, Pedro, por ejemplo, que está por aquí, fue contratado para apoyar en la implementación de un software que terminó en agosto, pero en septiembre sigue trabajando. ¿Qué va a pasar? El contrato se va a desnaturalizar y la relación se va a convertir en indeterminada porque la obra ya existe. ¿Qué debería hacer, por ejemplo, el área de gestión humana si la obra terminó pero aún necesitan al trabajador? Es una gran pregunta a veces que nos hacemos. ¿Hacer un nuevo contrato o cambiarlo en terminado?
Si la obra ya terminó, en ese momento para ese contrato ya no existe la causa que justificaba el contrato temporal. Si la persona, si la empresa quiere seguir contando con los servicios del trabajador, cualquier continuidad del trabajador no solamente puede sostenerse con un contrato temporal. Y lo correcto es regularizarlo como indeterminado o sustentar una nueva causa si la hubiera. Entonces la clave siempre es la causa debe ser real. Caso número 3. El titular del puesto sustituido no regresa por suplencia. Recuerdan que hablábamos de los contratos por suplencia, por sustitución. ¿Qué pasa si cuando el trabajador fue contratado por sustitución y el titular del puesto no regresa al vencimiento del plazo legal o convencional y el contratado continúa ahí y no pasa nada? El vínculo se vuelve indeterminado. Cuando el titular no regresa, sea por renuncia, por decisión o porque pierde su derecho de retorno, la causa de sustitución desaparece. Si el trabajador temporal, en este caso, sigue laborando, la ley lo convierte en indeterminado porque ya no existe a nadie a quien reemplazar. No existe justificación para sostener la temporalidad. Y finalmente, algo que se da muchísimo, que es este de aquí, justo, que es la simulación o fraude. Y este caso ocurre cuando se usa un contrato temporal solo como fachada, que pasa en la mayoría de casos de las empresas que usan contratos fachadas y ese contrato no tiene justificación y donde por lo veas. No tiene justificación, no hay forma que tenga justificación. Si la causa temporal es falsa o simulada, el contrato también se descentraliza. Por ejemplo, contratan al mes por inicio de actividad, pero este realiza funciones permanentes de almacén durante meses, sin ningún tipo de incremento temporal real. ¿Cuál es el resultado? Que la causa es simulada, el contrato se desnaturaliza por fraude y Luis se convierte en indeterminado. Para detectar un fraude, debemos revisar la realidad del trabajo y hacernos las siguientes preguntas. ¿Las funciones son permanentes? ¿La necesidad es constante? ¿La causa temporal existe o no existe? ¿El trabajador cubre puestos estructurales que se encuentran dentro de un organigrama, que tienen funciones dentro de un MOF, dentro de un ROF? Todo eso hay que revisar. Si es así, estamos frente a un contrato mal usado, y ahí la ley lo declara indeterminado, porque la permanencia no puede disfrazarse tampoco de temporalidad. Entonces, en conclusión de todo lo que hemos visto, ¿cuándo se naturaliza un contrato temporal? Primero, cuando el trabajador sigue laborando después del vencimiento, cuando continúa trabajando después de terminar la obra o servicio, cuando el titular sustituido no regresa, que son algunos ejemplos, cuando la causa temporal es falsa o encubre una necesidad permanente. Esta es la más común de todas. Cuando Sunafil llega e inspecciona algunas empresas, las empresas me llaman asustados. Yane, me están inspeccionando. Me han pedido todos mis contratos. Perfecto, pásame tus contratos a modalidad. Reviso y no había causa objetiva. El trabajador estaba en funciones permanentes, no había una necesidad concreta, no había ni siquiera causalidad. Y esa es la más continua que se da en las situaciones empresariales. A veces por desconocimiento y otras veces por viveza. Porque las empresas saben que si contratan trabajadores a través de modalidad temporal o a través de modalidad y los contratos que hemos visto ahora, se ahorran beneficios sociales, porque no están en planilla. Pero a la larga es un daño, porque la SUNAFIL también se da cuenta, está simulando contratos. Perfecto, te multo. Entonces, no sirve de nada que te ahorres esos montos, porque finalmente te terminan multando y peor. Entonces, en todos estos casos, la consecuencia es la misma. La relación se convierte automáticamente en indeterminada. Y esto demuestra que la ley siempre prioriza la realidad de la prestación de servicios sobre cualquier formalidad. Y recuerden esta frase para toda su práctica profesional. Si la temporalidad desaparece, también desaparece el contrato temporal.
Fiscalización de contratos sujetos a modalidad, lo que les hablaba. Ahora que ya hemos entendido qué es la descentralización y cuándo ocurre, vamos a entrar a un tema clave para las empresas y para los equipos de recursos humanos si es que ustedes quieren o están trabajando en esos ámbitos. La fiscalización. Porque una cosa es firmar un contrato temporal y otra cosa muy distinta es demostrarles a una FIL que ese contrato está correctamente hecho, sustentado y utilizado. La fiscalización está regulada en la resolución de superintendencia que ustedes pueden ver ahí, 071-2016. ¿Y qué es lo que aprueba esta resolución? El protocolo para fiscalizar contratos sujetos a modalidad. ¿Y qué es lo que exactamente revisa el inspector? Que es una práctica que probablemente yo he conocido porque he pasado varias inspecciones. El inspector puede pedirte una serie de documentos para verificar si la temporalidad está bien sustentada. Y aquí no basta con que el contrato sea bonito, esté bien ordenadito, sino basta un contrato bien sustentado. Los principales documentos que siempre va a pedir son contratos de trabajo escrito. Si no está escrito, hay una infracción grave y un riesgo altísimo de desautorización. Porque recuerden que los únicos contratos que pasan como verbales son los contratos indeterminados. Todos los demás tienen que estar siempre por escritos. Y documentos también que acrediten la causa objetiva. Y esto es vital. La causa temporal se demuestra. Prueba del incremento de actividad. Prueba del pedido de campaña. Prueba de la carta del trabajador titular en licencia, por ejemplo, si que se va de licencia. Contrato comercial que de repente ha justificado el pico de trabajo. También te va a pedir la relación del personal. ¿Por qué? Porque aquí el inspector revisa áreas, revisa funciones, revisa puestos, revisa cuadros de funciones, revisa políticas, para determinar si el trabajador temporal realiza actividades permanentes, que son parte del core del negocio, y así identificar si es que hay una causa justa o no. También te puede pedir organigrama, estructura organizacional, comprobante de envío del contrato al Ministerio de Trabajo, porque recuerden que todos estos contratos deben registrarse en la plataforma del Ministerio de Trabajo. Y constancia de entrega al trabajador. SUNAFIL verifica que el trabajador también había recibido su copia, porque recuerden que son 3, una para el empleador, una para el trabajador y una para el ministerio. Y luego el inspector, ¿qué hace? Se queda con la información, te felicita y dice, ya, perfecto, me voy, excelente, pasas. No, el inspector no solo revisa los documentos, sino también puede consultar otras instituciones. El registro de contratos para verificar si el contrato está correctamente registrado. Ministerio de Trabajo para cruzar datos de planillas electrónicas. SUNAT para revisar de repente la ficha RUT del empleador o verificar si hay consistencias tributarias. Eso significa que el inspector no solamente se queda con la información que la empresa le dice aquí, sino también va más allá y contrasta todo eso con bases oficiales. Y en esta fase el inspector, cuando hablamos de visita o comparecencia, busca ya información más directa. Y si tiene acceso, entrevista a los trabajadores, entrevista a los representantes de la empresa y puede entrevistar al jefe inmediato o tercero si el caso lo merita. Y finalmente hace un contraste de toda la información. Declaraciones del trabajador, declaraciones del empleador, evidencias que solicitó aquí, documentos revisados, información que cruzó de otras plataformas, todos esos temas. Es una chambaza, ¿no? Ahora que lo veo, es tremendo trabajo. Pero esto hace una FIL para saber y para fiscalizar si es que los contratos están correctamente realizados. ¿Y qué es lo que una FIL evalúa? Coherencia, sustento, realidad. Que la fiscalización no sea solamente revisar un contrato y ya está. Perfecto. Es revisar si ese contrato realmente refleja cómo trabaja cada persona. Ahora, cuando recursos humanos conoce estos criterios, todos estos criterios puede prevenir sanciones y evitar multas. Ya, ¿sabes qué? Está perfecto, pero ¿y qué cosa pasa si es que yo no soy parte de recursos humanos? Pues, si yo no soy parte de la empresa.
Yo quiero saber como trabajador, ¿qué puedo hacer yo si mi contrato se desnaturaliza? Porque no todos somos áreas de recursos humanos, no todos somos gerentes legales, no todos somos abogados como tú. ¿Qué puede hacer un trabajador convencional si es que se desnaturaliza su contrato? Si eres trabajador en tu contrato temporal ya se desnaturalizó, significa que aunque el papel diga temporal o modalidad, la ley te considera trabajador a plazo indeterminado. Primero, mi recomendación es que verifiques si realmente se desnaturalizó tu contrato. Recuerda, tu contrato se desnaturaliza si seguiste trabajando después de su vencimiento, si seguiste trabajando después de terminada cualquiera de las causas justas o justificadas, o te pusieron de repente una causa temporal falsa. Si te identificas con alguno de estos casos, tu contrato probablemente sea indeterminado. Ahora, ¿solamente basta con identificar? No, también tienes que reunir evidencia. Yo te recomiendo que tengas siempre a la mano copia de tu contrato. Si es que no la tienes, ahí hay un punto muy grave, porque todos estos contratos tienen que ser escritos y tienen que darte una copia. Correos, mensajes donde te dijeron que seguías trabajando. Correos donde se visualice que después de la fecha que decía en tu contrato tú seguiste trabajando. Pruebas de existencia, boletas, horarios, tarjetas de marcación. Pruebas de que tus funciones no eran temporales, eran permanentes. Pruebas de repente de que la licencia del titular acabó y siguieron trabajando contigo. Mientras más evidencias tengan, más sólido va a ser su caso. Ahora, eso es opcional, pero también puede ser una estrategia. Puedes presentar una comunicación escrita a gestión humana o recursos humanos. Es opcional, ojo. Algunos lo hacen, otros no. ¿Y esto para qué sirve? Para generar un primer registro. Para colocar en la cancha de la empresa si es que tú quieres ir y quejarte con Sunafil. Y evitar un despido arbitrario disfrazado. Y si la empresa no te responde o te quiere cesar, te quiere hacer que renuncies o te quiere hacer firmar un contrato de mutuo disenso, puedes presentar una denuncia administrativa ante Sunafil. Es gratuita, no necesitas abogado. Es más, puedes hacerlo virtualmente. Sunafil, ¿qué va a hacer? Verificar todo esto. Tu tiempo laborando, tus funciones reales, tu fecha de vencimiento, tus documentos internos, declaraciones tuyas y de la empresa, que lo consiguen por aquí. Si Sunafil confirma la desnaturalización, la empresa tiene que pagar la multa, dependiendo del tamaño, y la obligación de reconocerte como trabajador indeterminado. Uy, Yane, muy tarde. Me dijiste muy tarde. Ya me cesaron. Ya me hicieron renunciar, ya me despidieron. Si te despiden basados en un contrato temporal mal usado, legalmente tú ya eras indeterminado. ¿Y esto te da derecho a qué? A pago de indemnización por despido arbitrario, pago de beneficios truncos, reconocimiento de tiempo de continuo de trabajo y en algunos casos, reposición también. Por supuesto, cuando hay vulneración de derechos fundamentales. Y en ese sentido también, ¿qué puedes hacer? Asesorarte con un abogado para, de repente, quién sabe, iniciar una demanda laboral. Si es que te despidieron injustamente, si es que no te pagaron tus beneficios, si es que te obligaron a firmar una renuncia, o si es que eres una persona vulnerable, un gestante, con discapacidad, de repente un dirigente sindical, etcétera. Entonces, cuando un contrato se desnaturaliza, no es un favor, es un derecho legal automático. La empresa no te hace indeterminado, porque la ley ya lo hizo. Tu tarea es demostrarlo. ¿Y qué es lo que sucede cuando hablamos de infracción? La SUNAFIL puede sancionar estas faltas dependiendo de su gravedad, y eso está en la ley de inspecciones de SUNAFIL. Infracción leve, artículo 23. Se considera leve, por ejemplo, no entregar al trabajador copia de su contrato, que es obligatorio, recuerden, porque son tres. Uno es para ti. Y puede parecer algo menor, chiquito, pero genera problemas. El trabajador no sabe, si es que no le entregan copia de su contrato, cuáles son las condiciones del vínculo, cuáles son sus funciones reales. Ni puede defenderse si es que hay un conflicto, porque no sabes, es como si trabajaras a ciegas. Me dicen por acá, se puede denunciar a SUNAFIL
en anónimo, sí, se puede denunciar a SUNAFIL de forma anónima. De hecho, la SUNAFIL permite presentar denuncias reservando tu identidad. Eso significa que la empresa no va a saber quién ha denunciado, pero el inspector va a ir a tu centro de trabajo y probablemente se entere de cosas, ¿no? Por ahí se puede enterar de cosas. Por supuesto que se puede hacer de forma anónima. Y ahí haces que, bueno, que el inspector pueda alertar algunas situaciones que no son correctas. Ok, muy bien. Y cuando hablamos de infracción muy grave, que están en el artículo 25, aquí hablamos ya de algo mucho más serio. Por ejemplo, ¿cuáles son esos temas serios? Es muy grave cuando la empresa usa contratos temporales de manera fraudulenta, cuando los desnaturaliza, cuando simula una modalidad que no te corresponde. Y yo les hablaba de las escalas de las multas. Cuando la SUNAFIL detecta una infracción laboral, por ejemplo, un contrato temporal mal hecho o una desnaturalización, la multa depende de 3 factores. La gravedad de la infracción, si es leve, grave o muy grave, el tamaño de la empresa, micro, pequeña, mediana o grande, y el número de trabajadores afectados. Por eso no todas las multas son iguales. Si una microempresa comete una infracción leve, la multa puede ser de apenas unos cientos de soles. Pero si una empresa grande, de régimen general, comete una infracción muy grave, el monto puede superar fácilmente los 50.000 soles. Las multas no son iguales para todos, pero todas son evitables. Por aquí vamos a ver si hay otra pregunta. Valeria dice, ¿por qué otros temas se puede denunciar? Uy, muchísimos. SUNAFIL es la entidad que se encarga de ver todos los temas laborales en el Perú. SUNAFIL puede recibir denuncias de cualquier incumplimiento en temas de derechos laborales, no solo contratos mal hechos, sino de toda la relación laboral. Y les digo la lista: falta de pago de sueldos, gratificaciones incompletas, CTS no depositadas, vacaciones no otorgadas, horas extras no reconocidas, pagos fuera de planilla, por fuera de planilla. También puedes quejarte si es que de repente estás trabajando sin contrato, si estás como locador, pero en realidad eres trabajador. También, saliendo del tema de los contratos laborales, la falta de seguridad y salud en el trabajo también es algo que se puede denunciar. Y súper denunciado, porque puede poner en riesgo la vida de una persona. Hostigamiento sexual laboral. De hecho, justo hoy día salía de una sesión con uno de mis clientes y les explicaba sobre las denuncias en hostigamiento sexual laboral. Casos de hostigamiento sexual laboral sin investigación. Falta de comité, falta de delegado, no activar el protocolo. También puedes denunciar hostilidad laboral en tu espacio laboral. Gritos, humillaciones, amenazas, abuso de autoridad. Muchísimas cosas se pueden denunciar en SUNAFIL. Cualquier situación que te haga sentir mal en tu espacio laboral, puedes denunciarlo ante SUNAFIL. Modificaciones unilaterales de contrato, cambios de horario sin acuerdo, cambios de puestos sin sustento. Todas las situaciones imaginativas que ustedes puedan tener en temas de derechos laborales, si no les hace sentir cómodo, pueden denunciarlos ante SUNAFIL. Dice Marina, por favor, profesor, antes de que termine la clase, si puede recomendar algún texto sobre los principios laborales, me interesa profundizar el tema. Sí, claro, podemos ver algún libro de derecho laboral, de repente para aquellos estudiantes que quieran profundizar, de repente les puedo enviar a través de Valentina algunos textos y con mucho gusto lo podemos hacer así. Dentro del material de la clase de hoy hay modelo de contrato, no, pero sí les puedo enviar algunos modelos también que tengo trabajado. Y ese tipo de denuncias no pueden ser anónimos. La mayoría de denuncias en SUNAFIL pueden ser anónimas. Y no hay ningún problema si es que quieres hacerlo anónima o si es que quieres hacerlo con tu nombre. Entonces, para finalizar, ya porque ya estamos pasados 5 minutos. Hoy hemos recorrido todo el ciclo de los contratos laborales sujetos a modalidad. Vimos que detrás de cada contrato no solamente hay un documento, sino una relación de confianza y legalidad. La SUNAFIL busca castigar a veces en exceso, sí, pero también lo que tiene que hacer SUNAFIL es garantizar que las empresas actúen con responsabilidad y que los trabajadores gocen de esa estabilidad de derechos claros. Muchas veces vamos a trabajar y ni siquiera sabemos qué hacer, cuál es nuestro horario, qué cosas tenemos que ejecutar, nuestras funciones. Nos sentimos incómodos en el trabajo.
Sunafil se encarga de hacer que todo eso funcione dentro de los espacios laborales. Entonces, un contrato temporal no puede ser permanentemente displazado. Una empresa formal no solamente evita sanciones si es que hace las cosas bien, sino que también construye confianza, reputación y sostenibilidad. Más allá de firmar, lo importante es cumplir con lo que dice la norma. De hecho, ese es el verdadero sentido del derecho laboral. Proteger, equilibrar y hacer justicia dentro de esa organización. Entonces, yo ya he ido respondiendo, por supuesto, las preguntas. Ya por acá vamos a ver si hay alguna otra más. Yo, antes de que, mientras va cargando el chat, por si quieren hacer alguna pregunta adicional, yo veo ahorita la de Marina, les dejo el perfil de LinkedIn, el de LinkedIn, si quieren algún texto adicional, si quieren algún comentario, si quieren que absorba alguna pregunta, o etcétera, lo que quieran consultar luego de esa sesión, me pueden escribir de forma directa o me pueden pasar las preguntas a través de Valentina, nuestra coordinadora.